Dicen que Keanu Reeves es el hombre más amable de Hollywood. El actor que dona en silencio, que cede su asiento en el metro y que trata a desconocidos con una calidez que parece imposible entre celebridades. Pero detrás de esa imagen pública, tan querida y respetada, existe una historia que pocos conocen. Una historia marcada por pérdidas profundas, por ausencias que lo acompañaron desde niño y por heridas que moldearon al hombre que es hoy. Keanu no es solamente una estrella del cine, es alguien que sobrevivió a un camino lleno de dolor, silencios y soledad. Y es precisamente ese pasado el que explica su manera de ver el mundo, su humildad, y ese aire melancólico que muchos notan detrás de su sonrisa tranquila. Hoy vamos a descubrir ese lado oculto del actor que millones admiran. Un lado que no aparece en alfombras rojas ni entrevistas ligeras. Un lado que revela por qué Keanu es como es. Antes de llegar a la fama, antes de convertirse en Neo o en John Wick, Keanu Reeves ya había vivido más desprendimientos y rupturas que la mayoría de las personas conocerán en toda su vida. Pero para entenderlo realmente, primero debemos saber quién es el hombre que vemos en pantalla. Keanu Reeves no es solo un actor exitoso. Es alguien que, incluso estando en la cima de Hollywood, nunca actúa como si lo estuviera. No presume su riqueza, rara vez habla de sí mismo, evita el exceso y busca pasar desapercibido. Mientras otros actores luchan por mantenerse en el centro de la atención, él parece preferir la esquina tranquila de una cafetería, la bicicleta, el metro, o simplemente caminar entre la gente común sin hacerse notar. Colaboradores y compañeros de trabajo dicen que es respetuoso con todos, desde el director más importante hasta el asistente más nuevo. Muchos cuentan historias de cómo se queda a conversar con quien lo reconoce, de cómo escucha con atención genuina, o de cómo ayuda sin anunciarlo. Y lo más sorprendente es que esa humildad no es una estrategia ni un personaje. Proviene de un pasado lleno de golpes emocionales que lo obligaron a crecer con una sensibilidad distinta, con una forma de relacionarse con el mundo que no nace del glamour, sino de la pérdida. Esa personalidad tranquila y reservada, esa forma de tratar a todos como iguales, tiene sus raíces en una vida que comenzó con inestabilidad, abandono y una búsqueda constante de un lugar donde sentirse seguro. Infancia complicada. Keanu nació en Beirut en 1964, en un contexto que ya desde los primeros años sería marcado por los cambios y las despedidas. Su familia no era estable y su infancia estuvo llena de mudanzas que lo obligaron a reinventarse una y otra vez. Después de un tiempo en Líbano, se trasladaron a Australia. Luego a Nueva York. Finalmente, a Canadá. Ciudades diferentes, culturas distintas, acentos nuevos, rostros desconocidos. Lo que para muchos niños es un hogar permanente, para Keanu fue una sucesión de escenarios temporales. Nunca un arraigo, nunca un barrio con historia, nunca un grupo de amigos que siguieran a su lado por más de unos meses. La figura paterna, además, desapareció muy pronto. Su padre dejó a la familia cuando Keanu apenas tenía 3 años. Y aunque hubo momentos aislados en los que se reencontraron, nunca fue una presencia constante. Para un niño, la ausencia del padre no es solo un vacío físico, es una pregunta que permanece en silencio durante años. Es crecer sintiendo que falta algo esencial. Es aprender, demasiado pronto, que no todas las personas que deberían quedarse, se quedan. Ese abandono marcó profundamente su manera de relacionarse con los demás. Y fue la primera señal de un patrón que se repetiría varias veces en su vida, el de perder a quienes ama. A las mudanzas constantes se sumó otro reto que influiría en su infancia, la dislexia. Keanu tuvo dificultades para leer y escribir desde niño, lo que convirtió la escuela en un terreno difícil. No es sencillo cambiar de ciudad, adaptarte a compañeros nuevos y, además, enfrentar un sistema educativo que no estaba preparado para ayudarlo. Fue pasando por diferentes escuelas, algunas más estrictas que otras, siempre luchando por mantenerse al ritmo de los demás. Las tareas lo frustraban, las lecturas eran un desafío y la sensación de ser el nuevo y, además, el que va atrás, lo acompañaba a todos lados. Pero aún así, había algo en el que no se rendía. En medio de la inestabilidad, encontró un refugio inesperado, el hockey. Sobre el hielo, Keanu descubrió que podía destacar, que podía avanzar, que podía sentir que pertenecía a un equipo.
Allí no importaba si había cambiado de casa 10 veces o si leer le costaba más que al resto. Allí era rápido, habilidoso, disciplinado. Era uno más. El deporte le dio confianza, propósito y un sentido de dirección que rara vez encontraba en otros aspectos de su vida. Era su escape, su válvula de alivio, su pequeño espacio de libertad. Y aún así, algo más se formaba dentro de él, una sensibilidad profunda, una forma de observar el mundo con atención y quietud. Kenu creció siendo un niño que observaba. Observaba a las personas, los paisajes, los silencios. La creatividad era un refugio tan poderoso como el deporte. Le gustaba actuar, jugar con las voces, imaginar historias. Todo ese mundo interior sería, años después, la herramienta más importante de su carrera actoral. Lo que en su infancia fue una forma de escapar, en su adultez se convertiría en su talento más valioso. Su niñez no fue sencilla. Fue una infancia movida, rota en muchos fragmentos, llena de inicios sin finales, marcada por la sensación constante de que nada era permanente. Pero también fue una infancia que lo obligó a adaptarse, a resistir, a observar y a desarrollar una fortaleza silenciosa. Kenu no creció pensando que el mundo le debía algo. Creció sabiendo que tenía que moverse solo, que debía aprender a seguir adelante sin importar lo que se perdiera por el camino. Y esa lección, temprana y dolorosa, lo acompañaría para siempre. Su dislexia y su lucha académica. Para Kenu, la escuela nunca fue un lugar seguro. Desde muy pequeño, enfrentó dificultades para leer y escribir que, en ese tiempo, nadie sabía cómo manejar. Le costaba concentrarse en las letras, los renglones parecían moverse, y cada tarea que para otros niños era sencilla para él se convertía en una batalla interna. Ese problema, la dislexia, lo acompañó durante toda su infancia. En cada nueva ciudad, en cada nueva escuela, la historia se repetía: el niño que no lograba leer al ritmo de los demás, el que tardaba más en entregar las tareas, el que se quedaba callado cuando pedían leer en voz alta. Y aunque era inteligente, creativo y lleno de energía, la dificultad académica lo hacía sentir como si estuviera fallando constantemente. Lo cambiaban de escuela una y otra vez, buscando un lugar donde pudiera adaptarse, pero las mudanzas y los métodos estrictos solo empeoraban las cosas. Se sentía perdido, frustrado, atrapado en un sistema que no consideraba sus necesidades. No había paciencia, no había comprensión. Solo había presión. El bullying tampoco tardó en aparecer. Algunos compañeros se burlaban de él, lo llamaban lento, lo dejaban de lado. La crueldad infantil, sumada a la constante sensación de no encajar, hacía que Kenu creciera con una mezcla de soledad y resistencia. Él intentaba esforzarse, intentaba seguir el paso, pero cada día se sentía un poco más aislado. No encajaba en lo académico, no encajaba en lo social, y ese sentimiento lo fue empujando hacia adentro, hacia ese espacio íntimo que luego definiría su personalidad reservada y su aparente tristeza profunda. Pero en medio de toda esa lucha, Kenu aprendió una lección que lo acompañaría siempre, que no necesitaba ser como los demás. Que podía construir su propio camino, incluso si no se parecía al de nadie. Esa resiliencia fue el principio de una fortaleza que más tarde lo ayudaría a soportar pérdidas mucho más devastadoras. La relación con su padre y la ruptura familiar. La ausencia de su padre no fue simplemente una distancia física, fue una herida emocional que nunca terminó de cerrar. Samuel Reeves dejó a la familia cuando Kenu era apenas un niño, y aunque hubo intentos esporádicos de volver a conectar, la relación nunca llegó a ser estable. Kenu creció observando cómo su padre se alejaba cada vez más, cómo sus decisiones lo convertían en un fantasma dentro de su propia historia. La ruptura familiar se volvió definitiva cuando Samuel fue arrestado por problemas relacionados con drogas. Ese episodio no solo fracturó lo poco que quedaba del vínculo entre ambos, sino que también expuso a Kenu a una realidad dura y confusa. Era un adolescente cuando la noticia lo golpeó. Entendió, quizá por primera vez, que su padre ya no regresaría, que no podría apoyarse en él, que no habría un reencuentro emocional romántico como en las películas. La ausencia de una figura paterna, sumada a la vergüenza, la confusión y la tristeza de ver a su propio padre envuelto en un camino destructivo, dejó marcas profundas en su identidad.
Kenu creció aprendiendo a no depender de nadie, a no esperar demasiado. Aprendió a ser autosuficiente, pero también a construir relaciones desde la distancia, siempre con un pie preparado para la pérdida. Y aunque rara vez ha hablado públicamente sobre ese dolor, los silencios dicen lo que las palabras no pueden. La falta de un padre se convirtió en una sombra que lo acompañó a lo largo de su vida. Quizá por eso, Kenu siempre ha mostrado una mezcla extraña de fuerza y melancolía. Una serenidad que no es calma, sino aceptación. Una bondad que nace de saber lo que significa sentirse abandonado. La muerte de su mejor amigo, River Phoenix. Si hay una pérdida que marcó profundamente la vida adulta de Keanu Reeves, fue la muerte de River Phoenix, su mejor amigo. Ambos se conocieron cuando eran jóvenes actores buscando un lugar en la industria, pero su conexión fue inmediata. Compartían sensibilidad, inquietudes, humor y una visión del mundo muy similar. Se apoyaban mutuamente, se respetaban, se entendían sin palabras. Para Kenu, River no era solo un colega, era un hermano. Su amistad se fortaleció especialmente durante el rodaje de Mount River Idaho, una película intensa, emocional y profundamente personal para ambos. Pasaron meses juntos conversando, creando, explorando sus personajes y, al mismo tiempo, construyendo una relación que trascendía la pantalla. River era un alma libre, talentosa, luminosa. Kenu lo admiraba, lo cuidaba, lo quería. Pero esa luz se apagó demasiado pronto. En 1993, River Phoenix murió a causa de una sobredosis afuera del famoso Club The Vapor Room, con solo 23 años. La noticia sacudió a Hollywood, pero para Kenu fue devastadora. Perdió no solo a un amigo, sino a una de las pocas personas con las que compartía una conexión profunda en un mundo lleno de superficialidad. Fue un golpe brutal, uno más que se sumaría a la cadena de pérdidas que marcarían su vida. Kenu rara vez habla de River. No porque no lo recuerde, sino porque lo recuerda demasiado. Su silencio es un homenaje a la profundidad de su amistad, a un dolor que no necesita explicarse públicamente. Cada vez que menciona su nombre, su voz se suaviza, se vuelve nostálgica, casi quebrada. River Phoenix fue una de las personas más importantes en su vida, y su ausencia dejó un vacío que Kenu nunca intentó llenar. Simplemente aprendió a convivir con él. Su historia de amor con Jennifer Syme. A finales de los años 90, cuando la fama de Keanu Reeves estaba alcanzando alturas que ni él mismo imaginaba gracias a proyectos como Speed, Point Break y, sobre todo, The Matrix, en su vida privada ocurría algo completamente distinto a los reflectores, estaba enamorándose profundamente. Kenu, a pesar de ser una gran estrella, siempre había sido un hombre reservado, tímido y extremadamente cuidadoso con su intimidad. Por eso, para muchos fue una sorpresa que comenzara a dejarse ver más seguido al lado de una joven asistente de producción llamada Jennifer Syme. Se conocieron en 1998 en una fiesta organizada por Marilyn Manson. En ese ambiente ruidoso, lleno de celebridades, luces y excesos, Kenu encontró algo que nunca había esperado: paz. Jennifer era diferente a todo lo que rodeaba el mundo de Hollywood. Era dulce, tranquila, inteligente y con una sensibilidad que conectó de inmediato con la naturaleza reflexiva del actor. No hubo un momento dramático ni cinematográfico en su primer encuentro, simplemente hablaron y hablaron durante horas. Para Kenu, que siempre batalló con la superficialidad del medio, ese tipo de conexión lo desarmó por completo. Su relación fue rápida, pero sincera. No eran la típica pareja de alfombra roja. Preferían la intimidad, cocinar juntos, escuchar música, leer, salir a caminar sin ser perseguidos por la prensa. Sus amigos decían que se equilibraban a la perfección, él aportaba calma y madurez, ella, luz y espontaneidad. Con el tiempo, ambos comenzaron a imaginar el futuro, uno donde formar una familia era un sueño compartido. Kenu, quien había crecido con tantas pérdidas y ausencias, deseaba profundamente crear un hogar distinto al que él tuvo. Jennifer sentía lo mismo. Y cuando ella quedó embarazada, creyeron que por fin la vida les estaba sonriendo con un regalo que ambos anhelaban más que cualquier éxito profesional: la pérdida de su hija Ava.
Sin embargo, lo que debía ser el capítulo más feliz en la vida de Keanu Reeves se convirtió en uno de los más dolorosos que cualquier ser humano pueda experimentar. En diciembre de 1999, cuando ya estaban preparando todo para recibir a su bebé, los médicos dieron la noticia que destrozaría absolutamente todo. Su hija Ava, quien debía nacer a principios del año 2000, había muerto en el vientre. El mundo se detuvo. Keanu y Jennifer, que habían imaginado una vida entera con su pequeña, tuvieron que enfrentarse a la realidad más cruel. El parto se llevaría a cabo, pero sin el llanto de un recién nacido, sin el abrazo esperado, sin el inicio de una familia. Para ambos, la pérdida fue un golpe emocional tan profundo que dejó una cicatriz permanente. Keanu era conocido por ser reservado, pero tras la tragedia se volvió aún más silencioso. El dolor no era algo que podía compartirse fácilmente, ni siquiera con quienes más lo querían. Jennifer, por su parte, quedó devastada. La ilusión de convertirse en madre se había roto de la manera más brutal posible. La tristeza se convirtió en una especie de sombra que los acompañaba a cada momento. Aunque seguían queriéndose, el duelo terminó separándolos poco a poco. No fue una ruptura marcada por discusiones o reproches, al contrario, fue silenciosa y triste, nacida del peso insoportable de intentar convivir con una pérdida que ninguno sabía cómo manejar. Cada uno buscó formas distintas de lidiar con su dolor. Keanu se volcó en el trabajo y en el aislamiento emocional, mientras que Jennifer intentó reconstruir su vida con ayuda de su familia y amigos. Ambos cargaban un vacío que nada podía llenar. La pérdida de Ava no solo cambió su futuro como pareja, sino también su identidad como personas. Desde ese momento, Keanu comenzó a ver la vida con una mezcla de gratitud y melancolía, una dualidad que lo ha acompañado hasta hoy. La muerte de Jennifer S.Y.M.E. Cuando parecía que el paso del tiempo estaba comenzando a suavizar, aunque mínimamente, el dolor, la vida volvió a golpear a Keanu Reeves con una tragedia aún más inesperada y devastadora. El 2 de abril del año 2001, apenas un año después de perder a su hija, Jennifer Sam murió en un accidente automovilístico en Los Ángeles. Tenía solo 28 años. Jennifer había asistido a una reunión con amigos la noche anterior. Aunque los detalles jamás fueron totalmente claros para el público, se sabe que decidió volver a su casa de madrugada. En algún punto del camino, perdió el control del vehículo y chocó violentamente contra varios autos estacionados. El impacto fue fatal. Cuando la policía llegó, ya no había nada que hacer. La noticia se esparció rápidamente entre sus seres queridos, pero Keanu fue uno de los últimos en enterarse. Y cuando lo hizo, quedó completamente roto. A la devastación inicial se sumaba otro dolor más profundo. Había perdido a las dos personas que más había amado en un periodo terriblemente corto. Primero su hija, luego la mujer que había imaginado como su compañera de vida. No hubo tiempo para sanar entre una tragedia y la otra, la realidad simplemente lo arrasó. Keanu asistió al funeral de Jennifer con una expresión que varios asistentes describieron como atemporal, como si hubiera sido arrancado del mundo y puesto en automático. Acompañó a la familia, cargó el féretro y permaneció en silencio. Las imágenes de ese día se convirtieron en un símbolo más de su historia, un hombre aparentemente estoico, pero completamente destrozado por dentro. Después de la muerte de Jennifer, Keanu se sumergió en un largo periodo de introspección. Se alejó aún más de las cámaras, evitó hablar del tema y se refugió en una filosofía de vida basada en la gratitud, la empatía y la sencillez. Nunca volvió a hablar públicamente de Jennifer ni de su hija. Pero quienes lo conocen saben que esas pérdidas siguen formando parte de él. No lo definieron, pero sí lo transformaron profundamente. Hoy, cuando el mundo admira a Keanu Reeves por su humildad, su generosidad y su aparente serenidad, pocos imaginan que detrás de esa calma se encuentra un hombre que sobrevivió a tragedias que habrían destruido a cualquiera. La historia de Jennifer Sam no es solo un capítulo triste en su vida, es la razón por la que, para muchos, Keanu no solo es un actor, sino un símbolo de resiliencia silenciosa. Su carrera profesional afectada por el dolor. Después de enfrentar la muerte de su hija Ava y la trágica pérdida de Jennifer Sam, la vida de Keanu Reeves quedó marcada por un silencio emocional tan profundo que incluso su carrera, que siempre había sido un refugio para él, comenzó a verse afectada.
Aunque seguía siendo profesional, disciplinado y comprometido con su trabajo, quienes lo conocían notaban una distancia, una especie de frialdad emocional que se interponía entre él y el mundo. Durante las grabaciones de The Matrix, uno de los proyectos más ambiciosos y exigentes de su carrera, Keanu vivía una doble realidad. Por un lado, estaba interpretando a Neo, un personaje destinado a convertirse en un ícono del cine moderno, con escenas de acción revolucionarias y una mitología que capturó la imaginación del público. Pero por dentro, el actor cargaba un dolor insoportable. Muchos miembros del equipo recordaron que Keanu solía ensayar en silencio, sentado solo entre toma y toma, casi siempre con la mirada perdida. No era falta de interés, era una lucha interna constante, un intento de mantenerse funcional en medio del duelo. A pesar de todo, su dedicación no disminuyó. Al contrario, The Matrix se convirtió en una especie de terapia involuntaria. El esfuerzo físico, la disciplina marcial, la concentración extrema, todo eso le permitió mantenerse a flote, mantener su mente ocupada y darle un propósito, aunque fuera temporal. Posteriormente, continuó trabajando en otros proyectos, pero jamás buscó escapar en la fama o en los excesos de Hollywood. Keanu se convirtió en un hombre aún más reservado, más introspectivo, más consciente de lo frágil que puede ser la existencia. Esto no detuvo su trayectoria, al contrario, la enriqueció. Su vulnerabilidad interna se reflejaba sutilmente en cada personaje que interpretaba, dotándolos de humanidad, tristeza y profundidad que el público podía sentir incluso sin conocer su historia personal. La tragedia de su hermana Kim. Pero las tragedias en la vida de Keanu Reeves no se limitaron a la pérdida de su hija y de Jennifer. Desde mucho antes, él ya cargaba otra batalla dolorosa, la enfermedad de su hermana Kim Reeves. Kim, a quien Keanu siempre ha amado profundamente, fue diagnosticada con leucemia cuando era muy joven. La noticia cayó sobre la familia como una losa, marcando años enteros de tratamientos, recaídas y temores constantes. Keanu, que en aquel entonces estaba consolidando su carrera en Hollywood, jamás dudó en poner a su familia por encima de todo. Mientras muchos actores de su nivel disfrutaban del lujo y la vida desbordada que Hollywood ofrecía, él destinó gran parte de sus ingresos a cubrir tratamientos, terapias y cuidados especializados para su hermana. No se trataba solo de dinero, Keanu se convirtió en su principal sostén emocional. Pasaba largas horas acompañándola en el hospital, leyendo para ella, cocinando cuando podía, escuchándola y, sobre todo, asegurándose de que nunca se sintiera sola. Hubo periodos en los que su carrera parecía detenerse completamente, porque lo único que importaba era que Kim sobreviviera. Quienes estuvieron cerca de él recuerdan que Keanu jamás se quejó ni tomó distancia para protegerse emocionalmente. Al contrario, se involucró por completo. Ver a su hermana luchar contra una enfermedad que amenazaba su vida día tras día lo marcó profundamente. Fue un dolor constante, diferente al duelo, pero igual de desgarrador. Con el tiempo, afortunadamente, Kim entró en remisión. Y aunque la enfermedad dejó cicatrices físicas y emocionales, su fortaleza se convirtió en una de las mayores inspiraciones de Keanu. Él mismo ha dicho que ver a su hermana pelear con tanta dignidad le enseñó el verdadero significado de la resistencia humana. Esa experiencia reforzó su decisión de vivir de manera sencilla, generosa y consciente. No quería una vida basada en el ego, quería una basada en el amor. La resiliencia de Keanu y su visión actual de la vida. Hoy, después de décadas marcadas por el abandono, la enfermedad, la pérdida, el duelo y la soledad, Keanu Reeves se ha convertido en algo más que una estrella de cine. Se ha convertido en un símbolo de resiliencia silenciosa, en un ejemplo viviente de cómo un corazón golpeado puede seguir latiendo con bondad. Aunque nunca buscó atención por sus tragedias, su comportamiento cotidiano ha revelado el tipo de persona que es, alguien profundamente empático, humilde y generoso. Keanu no presume su fortuna ni su fama. Es conocido por viajar en metro como cualquier persona, por ceder su asiento, por donar millones de dólares sin pedir créditos públicos, por quedarse a conversar con fans durante horas si es necesario, por tratar a todos, desde directores hasta técnicos, con una igualdad que rara vez se ve en Hollywood. Para él, cada persona importa, y cada gesto de amabilidad cuenta. Su visión actual de la vida está profundamente influida por el dolor que ha vivido.
Él mismo ha dicho en entrevistas que la tristeza nunca desaparece, pero que aprendes a convivir con ella. Que la vida es un espejo de luces y sombras, y que lo importante no es evitar el sufrimiento, sino aprender a seguir adelante con dignidad. En lugar de volverse cínico, se volvió más compasivo. En lugar de cerrarse al mundo, eligió ayudar a otros. Esa es su mayor fortaleza. Y ese es el cierre más poderoso para su historia, no es su fama, no es su éxito, ni siquiera su impresionante carrera en Hollywood. Lo que realmente hace de Keanu Reeves un hombre excepcional es su capacidad de transformar tragedias devastadoras en actos de bondad. Su vida demuestra que incluso las almas más rotas pueden convertirse en fuentes inmensas de luz. Que la resiliencia no es resistir sin sentir dolor, sino seguir caminando con el corazón abierto, incluso cuando se ha sufrido demasiado.